Ustedes que han venido a la parroquia La Ascensión del Señor Bello Niquía, hemos leído en este tercer domingo de Cuaresma el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, versículo 13 al 25, en donde se nos menciona el encuentro de Jesús con los cambistas de monedas, de bueyes y palomas, que eran las ofrendas que hacía la gente en el templo. Y para nosotros los cristianos, al leer este texto de Mateo en el capítulo 2, versículo del 13 al 25, es muy importante porque nos pone frente a la siguiente realidad. El templo era el lugar de encuentro del pueblo de Israel con Dios. El pueblo de Israel sentía la presencia de Dios cercana con el templo. El templo era la certificación de la alianza del pueblo de Israel con Dios. Y la otra funcionalidad del templo era que en ese lugar debía de reconocerse el Mesías. Era el espacio en donde el Mesías sería reconocido por Israel. Y aquí es donde nosotros como cristianos tendríamos que resaltar y sentir la fortaleza de nuestra fe, porque el templo era ese lugar donde el Mesías debía de ser reconocido. Ahora los judíos no tienen templo. ¿Eso qué quiere decir? Que el Mesías sí vino, el Mesías es Jesús, mas ellos no lo reconocieron. Y al no reconocer a Jesús como Mesías, les destruyen el templo. Recordemos que el templo de Jerusalén fue destruido alrededor del año 70 después de Cristo por Tito, hijo de Vespasiano. Ellos llegan a controlar la revuelta de los judíos frente al Imperio Romano, y en esas destruyen el templo de Jerusalén. Y ahí es donde nosotros los cristianos debemos de tener muy claro lo que significa para nosotros la persona de Jesús. Jesús no es un líder religioso, Jesús no es un profeta, Jesús no es una persona iluminada, sino que Jesús es el mismísimo Dios encarnado, ungido para la salvación de la humanidad. Y esa era la funcionalidad del templo. La funcionalidad del templo era reconocer esa presencia de Dios en medio de nosotros a través de su Mesías. Y como no lo hicieron, la consecuencia es la destrucción del templo. Por eso un punto que nosotros tenemos que tener como cristianos católicos muy claro es: si Jesús no es el Mesías, ¿por qué los judíos no tienen templo? Es decir, que el templo es la manifestación o el lugar en donde el Mesías sería reconocido. Y los judíos hoy no tienen posibilidad histórica para reconstruir su templo. Desde el año 70 después de Cristo hasta hoy, el 2012, los judíos no han tenido posibilidad histórica, ni tampoco tienen hacia el futuro posibilidad histórica de construir el templo. Por lo tanto, el único Mesías es Jesús. Jesús sí es el Mesías, y porque Jesús es el Mesías, por eso los judíos no tienen templo.